dado su lugar, pues. Nunca tuvieron castigo las personas, ya, que abusaron, mataron, humillaron, ¿no?, a nuestros abuelos. ¿Ya? Pero profesor, ¿por qué tanto odio? No, se llama justicia. Justicia. Porque aquel que te roba, tú esperas que haya justicia. ¿No es cierto? No es odio. ¿Ya? Si no hay justicia, entonces, ¿cómo tú vas a mirar, pues, ya a tus autoridades que nunca te han dado el lugar? ¿Cómo te vas a sentir tú parte de esta nueva nación que nunca te defendió y que fue bueno con los enemigos? ¿Ah? Y ahora acá viene la pregunta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué fueron tan buenos con los enemigos? ¿Ah? ¿Por qué fueron tan buenos los enemigos? No me vengan con respuesta, no me vengan con esa respuesta de que, ay, es que así somos los peruanos. ¿Ah? Ya sabes, ya. Te metes en ese saco, yo te voy a fracasar. ¿Ya? ¿Ya? No, analiza clases sociales. Profe, pero la clase alta que se quedó aquí en el Perú no era los criollos, literal, o sea, hijos de españoles. Entonces, como ellos no tenían los mismos beneficios que tenían en España por el hecho de haber nacido en América, se quedaron ellos, y ellos fueron la clase, la oligarquía que se formó después. Correcto, correcto. Sería una respuesta completamente satisfactoria si tuviera su cámara prendida. ¿Ya? ¿Ya? Veo más de medio salón con su cámara apagada, ¿ya? Y cuando yo hablo de este tema, ya, yo estoy con los ánimos revueltos, ¿ya? Entonces, ya, veo a bastante gente víctima a los cuales les voy a justiciar hoy. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya. Prende tu cámara, Satanás, prende tu cámara. ¿Ya? Ya está, ya, muy bien. Muy bien, no prendas. Yo te voy a retirar de esa. Empezamos. ¿Me puede permiso para grabar, por favor? Empezó la aniquilación. Ya está, muy bien. Como había interrupción, los que van a grabar, levanten de nuevo la patita y se los permitimos. Nos permitimos y luego bajan su patita. Gracias. Muy amable, profe. Solamente pueden grabar los que tienen laptop, ya no pueden grabar los que tienen un chanchito. Celular. Disculpa, Rosita, no se puede, ya, o sea, no está habilitado. Ya está, muy bien, entonces, bien. Ya, eso es el punto de partida de la República. Decíamos, no podemos empezar la clase sin... Tienen que levantar la patita, por favor, no me escriban en el chat, levanten la patita para poder ubicarlos, porque eso de buscarlo al chavo y luego buscar la relación, no, es muy trabajoso. ¿Ya? Levanta la patita nada más, ¿ya? Y ya lo habilitamos. Ese ya es nuestro código, ya. Sin necesidad de escribirlo. ¿Ya? Bien. Ya está Alexander, Brandon, Vargas, ya está, bajen la patita. Ya, muy bien. Entonces, decíamos que esto es indispensable para poder, de nuevo parece que han entrado. Ya, un ratitín, vamos a reportar. Nos sale acá una notificación de que a ver. Ya. Y algún colega está usando la cuenta, por favor, están cerrando sesión, ya 2 veces nos han votado, hay que ser cuidadosos y responsables, por favor, con el trabajo.
Bien, bien, entonces, ya, la respuesta a esta situación tan compleja va por el sentido que mencionó Yajaira, ¿ya? ¿Cuál es la explicación? Que los que están conduciendo la independencia no fue el pueblo, ¿ya? Si tú quieres una independencia verdadera, una revolución verdadera, tiene que conducirlo el pueblo. Porque si lo conduce la burguesía, va a responder a los intereses de la burguesía. Si lo conducen los criollos o los nobles españoles, ya, que quedan fieles al rey, pues van a hacer también ellos su propia república, su propia independencia. Entonces lo que tuvimos es la creación de ellos, de esa élite. Ellos quisieron conciliar con sus antiguos amos. Además también, pues, recuerda que cuando llega a San Martín un montón de patriotas, entre comillas, se cambiaron de bando. Ay, San Martín, te queremos. ¿Ya? Y cuando ya San Martín desarrolla la independencia, ¿ya? ¿Ya? Vete, San Martín, eres malo, ambicioso, ¿ya? Y luego, Simón Bolívar. O sea, es una sarta de arrastrados, pues, arribistas, ¿ya? Que nunca pensaron en el pueblo indígena, ¿ya? En la clase esclava, más que solamente sus intereses. O sea, ellos quieren gobernar, quieren acabar con la esclavitud, no. ¿Ah? Quieren devolverle las tierras comunales a los campesinos en la vida, pues, en la vida. Por eso nada va a cambiar esta independencia. Por eso yo te decía, ¿qué estás celebrando este año? ¿200 años de qué? De engaños, porque independencia no fue, ¿ya? Fue una independencia parcial nada más. Entonces, con esta grande herida, ¿perdón? Usted también había comentado que no fue el mismo día, que primero se le dijo a la clase dominante y luego 10 después ya se le dijo al supuesto pueblo. En Ah, realidad nunca claro, sí. hemos Sí, profe. dejado de depender Ha de España. venido, correcto, ha venido como pregunta de admisión cuándo se firma el acta de la independencia del Perú, acta de la independencia con San Martín. ¿Qué fecha fue? 15 de julio. 15 de julio. 15 de julio. de 15 de julio. 1821. Lamentablemente, en el examen de admisión de la ONU no había clave. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, buscar la fecha más cercana, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la pregunta fue así, ¿cuándo se firma el acta de independencia? Profesor, pero usted se está equivocando, quizás, ¿cómo se va a equivocar si ahí dice Lima, 15 de julio, ¿ah? De 1821? Es un documento oficial, escrito, ¿ya? A mí me entregaron una copia, por eso yo lo estoy diciendo. ¿Está bien? ¿Ya? Ese fue el acta de la independencia. ¿Ya? Otro suceso fue ya la proclamación de la independencia, que fue el 28 de julio. Otro suceso fue la capitulación de Ayacucho, que es cuando se reconoce la independencia. Te estoy hablando de 3 momentos que van relacionados a la independencia de Perú. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Vargas Dayan, ¿puede bajar su manito, por favor? Ya le permití. Muy bien. Características de este periodo. Ya, características de este periodo. A ver, de la República al inicio. El primer periodo de la República se va a llamar el primer militarismo. ¿Ya? Ya, está bien, Luis Fernando, no hay problema. Recién veo su mensaje. Ya, la primera característica son los asuntos territoriales, ¿ya? El primer periodo se llama el militarismo. A ese periodo se le conoce así porque es un gobierno de caudillos militares. ¿Qué significa eso? Líderes, ya, militares que se van a pelear por el poder. Un caudillo es aquella persona que lidera un grupo para fines personales. No es un líder en realidad. No es propiamente un líder, porque un líder representa los intereses del grupo del cual proviene.
o dice representar. En cambio, el caudillo más bien utiliza las masas para su beneficio personal, de su familia, de su partido, de su clase. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, al inicio se va a decidir la forma que tiene el Perú. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, es más o menos la misma forma que tenía durante la República. Estoy compartiendo, ¿no, jóvenes? ¿Sí? Ya. Esta forma que tiene el Perú, ya, lo vamos a mantener gracias a un principio que se llama el principio del uti possidetis. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Este principio consiste en mantener las fronteras que tenía el Perú hasta antes de la independencia. Pero a mí había el otro, ¿no, profe? El libre albedrío, donde Claro, la sí, población decidía a dónde correcto, pertenecer. Yajaira, sí, pero hay que tener calma para escuchar la mención o la explicación de cada uno, ¿ya? La primera, que es el uti possidetis, fue un principio para toda América. O sea, se planteó esto. Todos los países independientes van a mantener el territorio tal como estaban antes de la independencia. ¿Ya? Ese es el principio del uti possidetis. Y luego, el segundo principio, la libre determinación de los pueblos. ¿En qué consiste? En darle la libertad para que puedan elegir su propio destino. Principalmente las ciudades que están cerca de las fronteras podían decidir su permanencia dentro de este país o cambiarse al país vecino. ¿Está bien? Podían también elegir cambiarse al país vecino. ¿De qué depende eso? De lo que decidan los pueblos. ¿Está bien? De ese Profesor, modo, a punta, de ese modo, nosotros ganamos tres ciudades. ¿Cuáles fueron? Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Está bien? Ya vamos a ganar tres ciudades, tres provincias, Tumbes, Jaén y Maynas. Pero al mismo tiempo vamos a perder una ciudad muy importante. Comercialmente vendría a ser el segundo Callao para Sudamérica. ¿Ya? Comercialmente era muy bueno, era Guayaquil. Pero yo sé lo que de repente algunos están diciendo, profe, ya, pues, ya fue. ¿No? Perdimos uno, pero ganamos tres. No, 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 no. Ese uno valía mucho más. ¿Ya? Claro, sin desmerecer también el hecho que hayan decidido estas ciudades ser parte del Perú. Pero perdemos profesor, una Guayaquil. duda. O sea, hasta ese entonces Guayaquil era de nosotros. Ya, hasta ese entonces. ¿Ya? Vamos a poner... Ya. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Puede volver a repetir la ciudad? Ya. Con el principio de uti possidetis se mantienen todas las fronteras coloniales. Con el principio de la libre determinación de los pueblos, va a haber ligeras variaciones. Ganamos, o sea, tres ciudades deciden ser parte del Perú. Tumbes, Jaén y Maynas. Y una ciudad decide pasarse al país del norte. ¿Cómo se llama el país del norte al inicio de la República? ¿La Gran Guayaquil. Colombia? La Gran- Correcto, muy bien, Cristian, muy bien. La Gran Colombia, por si acaso, Ecuador no existe. ¿Ah? Ecuador no existía, sino hasta 1830 con la firma del Tratado Pano Novoa, que ahorita lo vamos a explicar. ¿Está bien? Una pregunta, Ya. profesor. Pregunte, joven. Y en sí para el pueblo, o sea, para ese territorio, ¿cuál es la diferencia entre pertenecer a un territorio, o sea, a un país u otro? ¿Por qué deciden pertenecer a un país y no al otro? ¿En qué cambia Ya. para ese Bueno, territorio? bueno, hay factores diversos. Pueden haber factores de identidad, pueden haber factores económicos, o sea, que para, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
para algunos, cuando nosotros perdemos, por ejemplo, el Alto Perú, que viene a ser la zona de Bolivia, ya lo habíamos perdido mucho más antes, pero ellos nunca sintieron la necesidad de retornar al Perú, por ejemplo, porque ellos habían creado su propio circuito económico en el altiplano, ¿ya? Entonces, para ellos mejor ser el eje, el centro del poder económico de un nuevo país, que ser el complemento de lo que era Lima, ¿no? Entonces, para otras ciudades ya puede ser el hecho de la identidad, la economía, ¿no? O de repente proyectos mismos, ¿no? que pueden tener, ¿no? De desarrollo, ¿no? O a veces sencillamente asusados también por algunos caudillos, ¿no? En este caso, a Guayaquil, ¿no? Preferiría ser el centro también económico de un nuevo poder, ¿no? En otros casos, los países o el pueblo mismo a veces le ha convenido, pues, estar bajo un régimen de menos tributación, ¿no? Pero no ha sido el caso aquí tampoco, ¿no? Más ha sido el tema de la identidad, ¿no? Un ratito, sonaron balazos, un ratito. Latinoamérica, momento. A su mecha. Sí, profe, yo también le he escuchado, profe. Momento latinoamericano. Momento latinoamericano. Balacera. Mi momento ha llegado. Piero vive cerca. Martín. Ya. Bueno, disculpen chicos, es un problema vivir en una zona residencial. Ya, estar siempre a las 6. Profe, ¿escuchado, profe? Sí, sí, ¿Escuchado, sí. profe? Sí, ha pasado por mi casa, persiguiendo. Tantas cosas. Ya. Tantas cosas por un par de gallinas que se roban. Ya, seguimos. Sí. Ya, continuamos. Ya, continuamos. Me asusté, pensé que era mi moto. Ya. Ya. Bien, continuamos. Bien. Entonces, ya, esa fue la definición del territorio al inicio de la República. Segundo, en el aspecto económico, ya, ¿cuáles son? Ya ha venido pregunta de emisión, este datito ya está ya seleccionado. Pregunta de emisión. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos del Perú al inicio de la República? ¿Ya? Los tributos, profe. El tributo indígena. Los indígenas. El tributo indígena. O sea, no ganamos nada en la independencia y para colmo, pagamos toda la reparación de la independencia. Esto me hace recordar a la deuda del COVID que vamos a tener. ¿Ya? Ya no nos cae ni un sol, bueno, o sea, productivamente hablando, ¿no? Aparte del ridículo bono, ¿ya? Sin embargo, vamos a endeudarnos 100 años. ¡Qué chévere! Provecho con esa deuda, chicos. ¿Ya? Servido. Bien, esto es, entonces, todos los gastos de la independencia cayó sobre la clase más explotada, indios y negros. Socialmente, mira acá, socialmente. Profesor, esto parece la pirámide social del virreinato, mira, nobleza, clase media, criollos, el pueblo, los sitios, igualito al virreinato, claro pues. ¿No has escuchado la parte que dije que no cambió nada social y económicamente? Entonces son las mismas clases, pues chicos, son las mismas clases sociales, ¿ya? Ya. ¿Y quién va a gobernar en el aspecto político? En el primer militarismo es un periodo de anarquía militar. Apunta eso, apunta Juana, apunta, ¿ya? Anarquía militar. Anastasio, apunta por favor, ¿ya? De ahí me estás preguntando, ¿no? ¿Ya? ¿No? Pidiendo, profesor, tiene el esquema de todo esto.
Apunta, oye, apunta. ¿Y sobre qué era eso? ¿La anarquía militar? La anarquía militar, por eso, primero anota y luego vamos a la definición. Anarquía, caos, desgobierno. Profesor, no entiendo. A ver, ¿te imaginas 2, 3 presidentes al mismo tiempo? ¿Ah? ¿Te imaginas uno que se corona presidente en Lima y otro en Arequipa y otro en Trujillo al mismo tiempo? ¿Ah? Uno le entrega a su amigo el gobierno, le dice un ratito, ahorita vengo y cuando regresa ya no es presidente. ¿Ah? Ese tipo de caos permanente, de lucha por el poder, continuos golpes de Estado, ese es un caos, una anarquía militar. ¿Está bien? Profe, ¿Y ¿no por qué? tienes el gobierno? Disculpa. Porque son los militares exrealistas. Entonces vas a poner ahí, caudillismo militar de generales exrealistas. Porque a estos no les interesa, consensuar. Bueno, fuera pues que se junten los militares y digan, a ver, señores, ¿qué es lo más conveniente para el Perú? Hagamos algo. No, eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque si se juntaran los militares acá, lo primero que van a ver es quién manda esto, quién manda acá. Yo me someto o tú te sometes. ¿Ah? ¿Qué harías tú si fueras militar? ¿Te sometes ante mí o no? No. Sí. ¿Ah? No. Pues, Obvio, sí, profe. No, never. Obvio. No. Depende. Ya, la gran mayoría pues no se va a someter. Porque cada uno quiere su pedazo, ¿ya? Su pedazo de poder. ¿Ya? Eso entonces, ¿ya? Es la esencia de la disputa, del caos, continuos golpes de Estado. ¿Ya? Pasamos ya a los gobiernos. Ya, acá está Jaén de Bracamodos, Tumbes, Maynas, esta parte de aquí. Se ve el cursor, ¿no? Sí, se ve, profe. Ya está. El de Guayaquil. Mire el pedazote que hemos perdido. Llegamos hasta Ecuador. ¿Ya? Siguiente. Y si te preguntan cuál de los dos principios fue el que más influenció, ¿ya? En el territorio peruano, ¿cuál fue? El útil posible. ¿Cuál será la respuesta? Utis possidetis. Uti possidetis. Mira, todo este verde es uti possidetis. Libre determinación de los pueblos son estos dos nada más. Ya sabes, esto te puede venir en el examen. Ya, vamos al primer gobierno. De cada gobierno tienes que poner 5 ideas nada más principales. Ya, aunque pongas 5 ideas, no escribas todo. No escribas todo. Solamente lo más importante. ¿Ya? Bien, muy bien. El primer presidente constitucional del Perú es José de la Mar. ¿Ya? Ese es el primer dato que debes de saberlo, pero de memoria. El primer presidente del Perú el primer presidente constitucional del Perú es José de la Mar. Distinto a que te pregunten el primer presidente del Perú, así a seca. El primer presidente del Perú es José de la Riva Agüero. Primer presidente constitucional es José de la Mar. Ya ando, ya está ya. Profesor, ¿y por qué se le considera a José de Arriba Agüero y no a Francisco Javier de Pizarro, si él fue elegido antes, incluso por San Martín, y electo por el Congreso? Buena Fue electo pregunta. por el Congreso. Muy buena pregunta, joven. Ya, la verdad es que no sé por dónde empezar, me refiero. A ver, el primer pregunta, ya, Javier de Luna Pizarro, ya anoten este dato, gracias por la inquietud de Yando. Ya, Javier de Luna Pizarro se escribe con X, Xavier. Ya, él es el primer presidente del Congreso.
O sea, cuando San Martín crea el Congreso, lo puso a él como primer presidente del Congreso, pero no presidente del Perú, ñañito. Porque todavía la República todavía era un experimento. A ver, ¿quién, profe? En ese entonces, ya la forma de gobierno que instaura San Martín se llama protectorado. Entonces, me explico de esta manera. Un ratito, Pérez, ¿ya? San Martín instaura un protectorado, no una república, porque San Martín quería que gobierne el Perú un rey con una constitución. Entonces, no podemos hablar de república cuando está San Martín. Hablamos de protectorado. ¿Ya? Obviamente eso no lo hemos mencionado porque hasta ahí vamos a llegar en la mañana, en las clases presenciales. Y estamos cortando desde aquí en adelante para las clases virtuales. Volviendo al punto entonces. San Martín forma el protectorado, pero creó el Congreso, porque en su proyecto quería que venga un rey y el Congreso ya haga una constitución, una monarquía constitucional quería San Martín. Se va a San Martín, quedaron los criollos, y los criollos forman una junta gubernativa. Y dicen, vamos a hacer una república. ¿Está bien? Había una junta gubernativa que estaba liderado por José de la Mar, el mismo que va a ser presidente. ¿Ya? Pero le hacen un golpe de Estado. Se llama el motín de Balconcillo, anótalo. Motín de Balconcillo. El primer golpe de Estado. El primer golpe de Estado del Perú independiente. Ya, porque hay golpe de Estado en el virreinato también, por si acaso. Disculpe, profe, ¿cómo se llama? ¿Podría repetir, por favor? ¿Cómo me llamo yo? Luis Zabaleta Cáceres, joder. No, no, profe, el primer golpe de Estado. Ya. Disculpa, Jorge, me emociono. Ya. Este es el motín de Balconcillo. Balconcillo. El motín de Balconcillo. Ya. Fer, ¿qué haces con esos emoticones? Ya estás grandecito, ya. Quítate eso, por favor. Es una marrana. Ya. Muy bien. Ferme. Ya. Bien. Entonces, ya, con ese motín llega, ay, no, mejor ponte el emoticón. Bien. Uy. Ya, entonces, ya, con ese motín llega José de la Riva Agüero a ser presidente. Pero ¿cómo ingresa, ñañitos? ¿Elegido o por golpe de Estado? Golpe de Estado. Por golpe de Estado. Entonces, asume el cargo de presidente sin ser elegido. Por eso se le llama primer presidente del Perú. ¿Está bien? Ya. Luego de eso viene su traición de Riva Agüero. Porque el primer presidente fue el primer traidor del país. ¿Ya? Porque buscó aliarse al enemigo, la Serna. Y luego viene de la Torre Tagle. Segundo presidente del Perú y segundo traidor. Hijo de la patria. Traidor. También buscó negociar con el enemigo. ¿Ya? Cuando llega Simón Bolívar. Llega Simón Bolívar, acaba con el virrey, y entonces los criollos se deshacen de Bolívar y están empezando a construir su país independiente. ¿Está bien? Y ahí entra José de la Mar. El Congreso elige a José de la Mar. ¿Está bien, Yando? ¿Duda despejada? Ya está. Ya, muy bien. Gracias por su pregunta, Yando.
ha sido muy oportuna porque nos ha permitido refrescar un poquitito y precisar estos datos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿ya? Durante este gobierno, que es el primer gobierno constitucional, se le llamó también el Ejecutivo débil. Hay que entender qué cosa es esto de Ejecutivo débil y Ejecutivo fuerte. Durante el periodo del inicio de la República se produce el segundo debate doctrinario. ¿Qué significa esto? Una discusión entre ya tipos de gobierno. Profesor, segundo debate doctrinario, ¿eso quiere decir que hubo uno primero? Claro, sí, ñañito. Entre la postura de la monarquía y la postura de la república. Ya, ahí fue el representante de San Martín, Monteagudo, que quería monarquía, y estaba el representante de la República, republicano, es José Faustino Sánchez Carrión. De él ya han preguntado, contribuyó en la redacción del Acta de Independencia, ¿no? Alcalde de Trujillo, conocido con el nombre de Solitario de Sayán, ¿recuerdas? Vino el examen de diciembre del año pasado. ¿Ya? Claro, ustedes no lo han dado, ¿no? Obviamente, pero vino eso. Es José Faustino Sánchez Carrión. Es el primer debate doctrinario. El segundo lo vamos a tener entre representantes que se van a considerar liberales y conservadores. Definamos estos conceptos. Los conservadores son tendencias políticas a concentrar el poder como lo hacía la monarquía. Conservador, ya, dice conservador, es concentrar el poder en el ejecutivo, en el gobernante, en el soberano. Eso es. Nuevamente veo que ya más de medio salón está apagando su cámara. Ya, están esperando que yo me transforme. Ya, eso es conservador. ¿Ya? Empezamos a preguntar a los que no tienen cámara, ¿ya? Ya. Conservador. ¿Y el liberal quién es? El liberal es el que apuesta por las libertades constitucionales. O sea, le da más presencia al Congreso. Al Congreso. ¿Ya? Mientras que el conservador concentra poder en el Ejecutivo, el liberal apuesta por una constitución que garantice los derechos, ¿no? Ya de las personas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya está. Muy bien. Entonces, va a haber una discusión, ya va a haber una discusión entre ambos grupos. Ya. Voy a tomar una captura de estos que no prenden su camarita. Un ratitito, niñito, ¿ya? Ya, estamos acá filmando a todos estos jóvenes que no prenden su cámara, ¿no? Dicen que no tienen cámara, pobrecito. Cámaras, compañeros. Problemas. Están lidiando con la indigencia, la pobreza extrema en nuestro país, ¿no es cierto? No tienen cámara, ¿no? Yo les he dicho, así no se hayan bañado, prendan su cámara, igual no quieren prender. Muy bien, empezamos a sacarlo. Ya está. Muy bien. Seguimos entonces. Ya. Fue elegido por el Congreso, su gobierno se llama el Ejecutivo débil por sus características que va a tener, ¿ya?
Su oposición principalmente va a ser de un gobierno conservador, autoritario. Y este es ya Agustín Gamarra, principalmente. Durante su gobierno va a salir una constitución muy importante, ya la Constitución de 1828, llamada también la madre de todas las constituciones. ¿Por qué? Por la... ¿No era ejecutivo fuerte? ¿Perdón? ¿Gamarra no era ejecutivo fuerte? Sí, El débil. Ay, es que yo lo escuché que había dicho. Mire, hemos mencionado que es opositor. ¿Está bien? O sea, es su opuesto. ¿Ya? Decíamos, a ver, un logro que viene a ser es crear la Constitución de 1828, considerada la madre de la Constitución, en donde se va a reconocer, entre otras cosas, los gobiernos municipales, las elecciones de gobiernos municipales, el periodo presidencial, ¿ya? Bien, aquí todavía las elecciones eran censitarias. Se le llama censitario, ¿por qué? Porque lo van a elegir las personas que tienen más poder. Los más ricos. Más ricos. Los analfabetas obviamente no iban a poder votar. Y las mujeres. Claro, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? En tercer lugar, tercer hecho importante, la guerra contra la Gran Colombia. Ojo, inicia la guerra contra la Gran Colombia. Atención. Contra la Gran Colombia. ¿Cuál es el motivo? Ya, cuando el Perú vota a Simón Bolívar tiene que aceptar su fracaso en su proyecto político que se llamó la Confederación de los Andes. Este proyecto político tenía como finalidad integrar a todos los países de América. Sin embargo, de Sudamérica, perdón. ¿Ya? Sin embargo, contó con la oposición de Chile y Argentina. No quisieron ser parte de este proyecto. Y tampoco contó con el apoyo de las ambiciones de los grupos limeños. Entonces le quedó solamente los 4 países del norte que conformaron la Gran Colombia. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son los países que conforman la Gran Colombia? Venezuela, Colombia y Ecuador. Perú. Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. Y Panamá. ¿Está bien? Y había un país al sur que era su aliado de Bolívar. Es más, lo gobernaba su brazo derecho, su chupamedia, su lamebota. ¿Quién era? Sucre. Clarita, por favor. Profesor, disculpe, ¿puede repetir los países que conforman la Gran Colombia, por favor? Claro, ¿qué países ha escuchado usted? Dígame. Panamá, Venezuela. Siga. ¿Qué otros países más están en el norte? En el norte, Colombia. Claro, y Ecuador, ¿no es cierto? Los que están en el norte. Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Y tenía un aliado que es Bolivia. Luz Clarita, ¿qué estás haciendo con tu cámara, Yañita? Ya, profesor, gracias. Bien. Se produce entonces un enfrentamiento contra la Gran Colombia debido a las tierras que estaban perdiéndose, Tumbes, Jaén y Maynas. Aunque los conflictos van a iniciarse, ya los roces van a iniciarse entre Perú con Bolivia, pero va a saltar ahí el padrino, ya, que viene a ser Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia, ya. El país del sur que hemos hablado, nos referimos a Bolivia, ya que le van a poner justamente, ya Antonio de Sucre, le va a poner el nombre en honor a su rey, su papi, su Dios, Simón Bolívar, ¿ya? Por eso le pone Bolivia. Dentro de todos los que, de la campaña militar,
y la campaña terrestre, la única batalla que nos interesa saber es esta, la batalla del Portete de Tarqui. En esta batalla nosotros perdemos la ocupación de Guayaquil y firmamos el convenio Girón, un convenio al inicio, un convenio muy desastroso, vergonzoso para nuestro país. No solamente porque perdemos el territorio de Guayaquil, sino que teníamos que aceptar ya la colocación de un bloque de cemento bien grande con unas inscripciones verdaderamente humillantes, donde decía, ¿no? Aquí yacen ya las evidencias, ¿no? De una gesta heroica donde 6.000 soldados vencieron, ya 6.000 heroicos soldados vencieron a 9.000 soldados que se rebelaron contra el país que les dio la libertad. O sea, en otras palabras, peruanos malagradecidos, siendo numéricamente mayores, fueron derrotados aquí. ¿Ya? Y lógicamente eso es humillante, pues. O sea, que te digan, pues, servil es una cosa, ¿no? O perdón, que sea servil es una cosa, pero otra cosa es que te lo digan en tu cara. ¿Sí o no? Eso es mal, eso es peor todavía. ¿No es cierto? Claro. Entonces se va a producir un golpe de Estado. Ya se mete entonces Agustín Gamarra. ¿Ya? Se mete Agustín Gamarra. Su gobierno, ya, va a ser considerado el ejecutivo fuerte. ¿Por qué? Por la presencia que se le da al ejecutivo. Sus obras están aquí. Vamos a mencionar las más importantes. ¿Ya? Por ejemplo, acá la primera. El departamento de Panamá, se intenta organizar la Casa de la Moneda, o sea, la fabricación de monedas propias, ¿ya? Y aquí, este es el más importante, el Tratado Larrea-Gual. Profesor, ¿qué es eso? Ya. Este es el tratado con el cual definitivamente perdemos Guayaquil. O sea, le hace un golpe de Estado a Lamar, como quien diciendo, pues, oye, tú incompetente, ¿cómo es posible que pierdas ante ellos la guerra, ¿no? Sin embargo, pues él llega al poder y lo primero que hace es legitimar la pérdida de Guayaquil mediante el Tratado Larrea-Gual. Conclusión, ya perdemos la guerra, llega a su fin la guerra con la Gran Colombia, no con el convenio Girón, sino con el Tratado Larrea-Gual que lo firmó Agustín Gamarra. Profesor, ese tratado también se le conoce como Guayaquil, ¿verdad? Claro, también, pero este es el nombre oficial o el más usado, ¿no? Tratado de Guayaquil también es válido. ¿Ya? Muy bien. Esto se produce en 1829. Sin embargo, al año siguiente, ya, o sea, aquí le hemos entregado Guayaquil a la Gran Colombia. Pero al año siguiente, esa entrega de Guayaquil lo vamos a formalizar mediante otro tratado que se llama Pando Novoa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se había desintegrado la Gran Colombia y entonces hay un documento que queda obsoleto, porque le has dado Guayaquil a la Gran Colombia, pero la Gran Colombia no existe. ¿Qué existe en su reemplazo? Ecuador ahora. Entonces Ecuador dice, ya, pero ¿cómo es? ¿No? Guayaquil es de nosotros. Firmemos un documento que legitime esto. Pando Novoa. ¿Está bien? ¿Se entiende la relación entre los dos documentos? Ya. ¿Puedes repetirlo, por favor? Pero ¿cómo era de Pando Novoa? O sea, ¿cuál era la definición? A ver, tu papá me regala una moto. ¿Ya? Pero su hijo la puede reclamar. Muere el papá y el hijo reconoce que me ha regalado la moto, tu papá.
¿Me entiendes? Ya, lo mismo. La Gran Colombia ya recibe Guayaquil, pero ya no existe la Gran Colombia, ya se desintegró. Entonces, ¿quién está? Ecuador. El Perú entonces reconoce que Guayaquil le pertenece ahora a Ecuador, ya no a la Gran Colombia. ¿Entendido? ¿Se entendió? Ya está. Continuamos entonces. Ya está. Ya, acá también se habla mucho de la esposa de Agustín Gamarra, Francisca Zubiaga, ya apodada Doña Pancha o también la Mariscala. Ya durante su gobierno se va a dar este segundo debate doctrinario, decíamos, ya entre estos dos representantes. ¿Ya? La defensa del legislativo, Luna Pizarro estaba ahí todavía, el legislativo, el Congreso, y la defensa del Ejecutivo, su principal representante, Agustín Gamarra. ¿Ya? Acá hay también, Francisco de Paula González escribió un documento, ¿ya? Denunciando el autoritarismo de Gamarra. Gamarra se había librado de 11 golpes de Estado, ¿ya? O sea, todo el mundo lo odiaba, menos su esposa, ¿ya? Y su documento, ese panfleto, ese escrito, se va a llamar así: Yo debo acusar, yo acuso. ¿Ya? De González Vigil, ya, liberal opositor a Gamarra. Continuamos. Luego viene el gobierno de Orbegoso. Ideas principales de Orbegoso. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Fue elegido por medio de una convención, una reunión de distintos sectores, ya de la aristocracia peruana, lo van a elegir como presidente, elegido, luego que sacan a Gamarra. ¿Ya? Acá se produce la primera guerra civil, esto anótalo. Tú sabes que la primera y la más importante y la última siempre es lo que más suelen preguntar. La primera guerra civil, ¿ya? ¿En qué consiste? ¿Ya? En que si él es liberal, obvio, ¿no? La Marra es liberal, Gamarra le hace golpe de Estado, es conservador. Lo sacan al conservador y eligen a un liberal. Pero nuevamente los conservadores no van a estar de acuerdo. Juega con esas dos palabras, con esos dos grupos. Entonces se produce una guerra civil en donde Pedro Bermúdez, en plena, en pleno desenlace de la guerra civil, en las pampas de Maquinguayo, ya, un día antes se habían reunido los representantes y ahí en el oscurito habían llegado a un acuerdo. Ya no sé de qué manera, pero al día siguiente se comienzan a acercar los dos bandos, 5.000 metros, 1.000 metros, 500 metros, 100 metros, 50, 10 metros, y cuando estaban cara a cara con sus armas, dejaron sus armas y se dieron un abracito. Becho, abacho. ¿Qué significó eso? Se llamó el abrazo de Maquinguayo, pero significó el arreglo de estos dos sectores. El arreglo del sector ya conservador, que va a reconocer a este gobierno liberal. ¿Ya? El abrazo de Maquinguayo, Primera Guerra Civil. ¿Ah? Bien, luego de esto se produce un golpe de Estado de Salaverry. Pregunto, si este es un liberal, ¿quién va a hacer el golpe de Estado? Un Conservador. Conservador. Y se produce entonces el gobierno de Salaverry. Salaverry es apunta el presidente más joven del Perú. ¿Ya? El presidente más joven del Perú.
por si acaso. Profe, y Alan García. Y al que le No. matan. ¿eh? No fue Alan García. ¿Ya? Alan García, no. Fue el presidente más corrupto de la historia, sí, eso sí. Ya, pero no el más joven, ¿ya? Entonces, no hay que confundir. Cada uno tiene su medio. Profe, él también creo que fue el que menos tiempo gobernó, porque lo mataron o algo así. ¿Quién? ¿Salaverry? No. Sí. Un año no gobernó. Salaverry, a ver, vamos a mencionar un ratitito, ¿ya? Salaverry solamente tiene la atribución de el gobierno más joven. ¿Qué pasó con él? ¿Ya? Él, bueno, en realidad, mira acá, dentro de todo esto, ya algunas cuestiones algo contradictorias, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Creó la aduana para regular el comercio, eliminó la contribución de castas, o sea, el aporte de sectores como nobles, pero restableció el tráfico de esclavos. Pero mira acá, pena de muerte a los funcionarios ladrones. Esto también lo hizo Bolívar, ¿no? ¿Ya? Mira, qué bueno, profesor, va a poner mano dura contra los corruptos. Pero mira por otro lado, restablece el tráfico de esclavos. ¿Tú crees que él está pensando en el beneficio del país? ¿Trayendo más esclavos de África? No, pues, está pensando solamente en una élite. Y acá hay una rebelión muy importante, ¿eh? Esta anótala. La rebelión del negro León Escobar. León Escobar, no es Pablo Escobar. Deja a tu profe tranquilo. ¿Ya? La rebelión de León Escobar. Fue un esclavo que conjuntamente con un grupo de soldados, bueno, es un negro, no esclavo, perdón, ¿ya? Que era un bajo mando del ejército, ¿ya? Y conjuntamente con otras personas se meten al Palacio de Gobierno y hacen su golpe de Estado. Incluso Mariátegui dice, ¿no? Ya por primera vez, ya un afrodescendiente, ya toma el poder del gobierno y no sabe qué hacer con él. Duró solamente unas horas nada más su rebelión. Luego fue aplacada. ¿Ya? Bien. ¿Por qué es importante Orbegoso? Porque Orbegoso, porque Orbegoso, llega a aliarse al gobierno de Santa Cruz. Santa Cruz estaba gobernando Bolivia. Había recibido la propuesta de Gamarra para aliarse y ser la confederación. Pero Santa Cruz no quiso porque Gamarra era muy autoritario, pues, conservador, y Santa Cruz es liberal. Entonces le dijo Orbegoso, ¿qué tal? Si tú me das, yo te doy. Si tú me das tu apoyo, yo te devuelvo el gobierno. Y juntos podemos hacer cosas inolvidables. O sea, un gran país. ¿Ya? Hacer la confederación. Pregunta de examen de admisión. ¿Quiénes impulsaron la Confederación Perú-Boliviana? Respuesta. Orbegoso y Santa Cruz. Orbegoso y Santa Cruz. ¿Ya? Siguiente pregunta de examen de admisión. ¿Quién lideró la Confederación? Santa Cruz. Santa Cruz. O sea, el boliviano lideró esto. ¿Ya? Entonces, ya se va a producir una batalla contra el usurpador, pues. ¿Quién es el usurpador? El que lo sacó a Orbegoso. ¿Quién sacó a Orbegoso? Salaverry. ¿Te acuerdas? Estaba gobernando Orbegoso y se produce un golpe de Salaverry. Felipe, ¿no, profe? ¿Ya? Claro, ¿ya? Santiago Felipe Salaverry. ¿Ya? Entonces, ahora Orbegoso, ¿ya?
con Santa Cruz tienen que enfrentarse primero al jefe de todos los opositores, Gamarra. Acá está, lo vence en la batalla de Yanacocha. Luego lo vencen a Salaverry en la batalla de Uchumayo. Y definitivamente en la batalla de Socabaya, donde terminan matándolo. ¿A quién? A Salaverry. Y Gamarra no es, todavía va a volver a ser presidente después. Entonces lo matan a Salaverry y ahora sí los dos pueden desarrollar su romance. ¿Cuál es el propósito de esta alianza? Hacer una confederación. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al capítulo de la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Muy bien. Lo más importante que debes de saber es que fue un proyecto liberal. O sea, si te preguntan qué tendencia fue, si tenemos la conservadora y tenemos la liberal, esta fue liberal. Los liberales tenían un propósito. Los liberales están ligados a la tendencia de la burguesía, a la actividad económica burguesa. Se basan en el comercio. Los conservadores más ligados a la feudalidad, a la explotación de las tierras. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, esta tendencia liberal va a tener opositores. Mira acá, se va a crear en el Congreso de Tacna. En realidad, cada uno tuvo su congreso. El Estado norperuano en el Congreso de Huaura. El sur peruano de Sicuani, en Cusco. Y el Estado boliviano en el Congreso de Tapacarí. Pero en realidad eso no nos importa, esos datos no nos importan. Lo que sí te pueden preguntar es que acá se creó cada estado, pero el proyecto era que primero se creen estos estados y luego se integran en un estado mayor. Ese proyecto se va a consolidar en el Congreso de Tacna. Entonces nos interesa más este. Entonces, profesor, ¿cómo me pueden preguntar? Sencillo. ¿En qué congreso se crea la Confederación Peruano-Boliviana? Y la respuesta es eso de Tacna. ¿Quién es el supremo protector de esta confederación? Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Está bien? Santa Cruz. ¿Estamos de acuerdo, ñaños? Ya está, muy bien. No sé, creo que dijo que sí, que no lo recuerdo. Sí, profesor. Muy bien. Ya está. Enemigo de la confederación. Ah, ya, no, espérate. Sí. Principal obra que hicieron, esta de acá. La última de acá. Los puertos libres. O sea, una política que desde el Callao llegara hasta Cobija, hasta el Estado boliviano. O sea, una ruta comercial libre de impuestos. ¿Ya? En otras palabras, el Estado peruano está apoyando el intercambio del Estado sur peruano y el Estado boliviano, el comercio de ellos dos. Preguntita. Si está favoreciendo al Estado sur peruano y al Estado norperuano, preguntita. ¿Quién está siendo poco o nada beneficiado? Boliviano. Y hay tres estados, norperuano, surperuano y boliviano, y esta ley ayuda al estado surperuano y boliviano. ¿Quién está excluido? El norperuano. El norperuano. El norperuano. Opositores de la Confederación, Estado norperuano. Ya, los conservadores del Estado norperuano. Ya que no sabes quién es el conservador mayor. Gamarra, seguro. Orbegoso. El nuevo Gamarra. ¿Te das cuenta? Gamarra es como si fuera una piedra en el zapato, ¿no? ¿Ya? Entonces, la principal ley que va a sacar, puertos libres.
La ley de puertos libres. Ya, estos son datos ya complementarios, pues, ¿no? Su gobierno de Santa Cruz, grado protector por 10 años. Promulgó el Código Civil y Penal y de enjuiciamiento. Ya, bueno, válido, ¿no? Pero no te va a preguntar eso. ¿Ya? Entonces, este comercio, ¿a quién le va a afectar enormemente? Le va a afectar a Chile. ¿Por qué? Porque este Estado boliviano ya no le va a comprar a Chile y Argentina, pues chicos. ¿A quién le va a comprar? Al sur peruano. Al sur peruano. Bien, Cristian. Entonces, se lo tienen que tirar abajo. Lo van a tirar al piso. ¿Quiénes se van a tumbar la Confederación Peruano-Boliviana? A la verga. Los de afuera. Chile. O sea, Chile y Argentina. Chile y Argentina. En cuál logran definitivamente vencer. En otras palabras, ¿con qué batalla llega a su fin la Confederación Peruano-Boliviana? Respuesta, Yungay. Yungay. ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Yungay. Yungay. ¿Ya? ¿Quién estuvo detrás de eso? Gamarra. Pero ojo, no era el único conservador. ¿Te suena Ramón Castilla? Sí, también. Sí. Castilla estaba aquí, enfrentándose al Perú, al lado de Chile y Argentina. Ya con eso, pues ya tú debes de sacarte una línea de quién eres Ramón Castilla. Muy bien. Ya este gobierno ya no es tan importante. Ya el segundo gobierno, cae la Confederación, retorna pues Gamarra al poder. Ya se le llamó restaurador del Perú. ¿Por qué va a restaurar? Lo que la Confederación había creado. ¿Ya? A esta constitución le llamaron la Constitución La Cuarentona, por la década del 40 a la cual va a pertenecer. ¿Está bien? Por primera vez se vende guano bajo el método del alquiler, o sea, arrendamiento. ¿Está bien? Surge el Colegio Guadalupe y el comercio, y el diario El Comercio, pero como centros de la élite. Y el Colegio Guadalupe estaba la gente de más dinero. Y el diario El Comercio es lo que sigue siendo para hoy en día, para el programa. Levante la mano, ¿quién de ustedes lee o compra el diario El Comercio? Oh, sorpresa. Ese diario es Oh, una ya, basura. señorita, señorita Yajaira, ¿usted compra o en su casa compra? No, mi abuelito, cuando vivía en Lima, mi abuelito siempre compraba y me hacía leer. Claro, un periodicazo así, ¿no? Ya, era el periódico de la aristocracia. Sigue siendo todavía, pero ahora ya no es el diario El Comercio, ahora es el grupo El Comercio, que tiene la conducción de la mayor cantidad de periódicos, Correo, La Razón, ya, y ojo, todos pertenecen al grupo El Comercio. Ya, ahora la pregunta será, ¿para qué tantos diarios si basta con uno nada más? No, pues uno es para la élite, para la clase media, para la clase pobre, recontra pobre, ¿no? Ya, también creo que tiene su diario deportivo, ¿no? Para esos, pues, peloteros, ¿no? Tienen que meterle también un poquito de política, para algo debe servir el fútbol, ¿no? ¿No? Claro. Muy bien, luego va a ser derrotado en la batalla de Ingaví. Derrotado definitivamente Gamarra y sale de la escena Gamarra. ¿Ya? Ya, acá encontramos
ya un periodo de anarquía, ya, un periodo de anarquía, ya, en donde van a haber varios gobiernos que van a enfrentarse entre ellos. Dentro de ellos estaría el personaje Francisco Vidal, ya que es uno de los personajes emblemáticos, ya. ¿Por qué? Porque fue el de la anécdota, ya que habla Ricardo Palma también, ya, que dice, pues, ¿no? Que cuando le estaban haciendo un golpe de estado y él estaba durmiendo, le dijo a su hija, ¿por qué están haciendo tanta bulla esa gente? El señor, padre, parece que quieren que usted no gobierne, le quieren quitar su banda presidencial. Y él entre sueños agarró su banda y dijo, pues entonces entrégaselas y que me dejen dormir. ¿Imaginas? Un presidente que diga, ya, pues, tanta cosa, con tal que no joden estos, ¿no? Ya, arroja la banda presidencial, me importa un pepino ser presidente, pero déjeme dormir. Bueno, más o menos es la esencia de cómo Ricardo Palma graficó a este personajillo y lo que está mencionándose es las disputas que hay por el poder, ¿ya? Luego de esto vendría la prosperidad falaz, es un periodo que lo vamos a dejar para la siguiente clase porque la parte introductoria de la República nos ha tomado un tiempo, ¿ya? Y ha sido necesaria. Entonces, nos quedamos aquí, ya, la parte teórica. Ya ahí conocemos, hemos visto algunos antecedentes de la independencia, ya, o antecedentes, perdón, de la República, y la primera etapa del primer militarismo. La próxima semana ya haremos entonces la prosperidad falaz hasta la guerra con Chile. ¿Ya? ¿Eso viene mañana en el PES? Ahorita pasamos a resolver una miscelánea de las preguntas